A continuación, sobre el derecho de la competencia y propiedad intelectual, objetivos, relación e interacción, el conferenciante Juan David Gutiérrez. Él es colombiano, abogado de la Universidad Javeriana, con maestría en Derecho y Economía de la Universidad Erasmus Rotterdam y Universidad de Bolonia, y con maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Oxford. Cuenta con experiencia profesional en el sector privado en asesoría y litigio en áreas de derecho comercial, derecho económico con énfasis en derecho de la competencia, derecho societario y derecho administrativo. Experiencia profesional en el sector público en la formulación de políticas públicas y desarrollo legislativo en materia de justicia formal. Profesor de pregrado y posgrado en temas de derecho de la competencia y libre comercio en varias universidades. Fundador y editor del blog jurídico www.lalibrecompetencia.com. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Quiero comenzar por darles las gracias tanto a la superintendencia como el IEPI y la OMPI por tener la gentileza de invitarme hoy para hablar ante este público sobre un tema muy importante en el área del derecho a la competencia y por supuesto también en el área de la propiedad intelectual. Realmente creo que la exposición que acabamos de ver del doctor Nuno, pues realmente me ayuda muchísimo porque es la base sobre la cual puedo yo construir mi propia ponencia, y además porque creo que podemos incluso introducir elementos de debate, de discusión sobre esta materia, a pesar de que mucho de lo que hemos oído hasta hoy genera consenso. Hay otros temas frente a los cuales no hay consenso y quizás la oportunidad que tengamos de revisar puntos álgidos pues nos da la oportunidad de entender mejor la materia. Quizás en la discusión y en los puntos controversiales donde uno más aprende sobre el tema. Bien, este es más o menos digamos, el orden que voy a seguir en mi exposición. Como ustedes pueden ver, en un primer lugar voy a hablar y muy rápidamente sobre los objetivos de la competencia y de la propiedad intelectual y lo tengo que hacer rápidamente porque gracias a mis anteriores colegas pues ustedes ya han tenido una idea sobre el tema y luego voy a pasar al fondo de mi discusión, al fondo de mi exposición que tiene que ver con ciertas actividades de ejercicios de derechos de propiedad intelectual a la luz de las normas de la libre competencia económica. Fíjense ustedes que yo no voy a hablar de competencia desleal como habló el doctor Cabezas, sino que me voy a concentrar precisamente en lo que habló el doctor Nuno, en el derecho a antimonopolios. Veamos pues el primer punto y es por qué este tema que nos congrega es interesante. En un documento del doctor Francisco González Cosio, él dice que este tema es importante, es interesante y es controvertido. Bueno, importante porque las diferentes autoridades de competencia del mundo están conociendo muchos casos en los que es necesario analizar tanto los derechos de propiedad intelectual como las normas de libre competencia. Yo creo que si ustedes han estado pendientes de noticias internacionales han visto, por ejemplo, que Google tiene como 2 o 3 casos vigentes en Estados Unidos y en la Unión Europea precisamente relativos a propiedad intelectual. Entonces fíjense ustedes que hay una vigencia en diferentes jurisdicciones de discusiones sobre casos concretos. En América Latina no es la excepción y quizás uno de los países que más cuenta con casos es Brasil, donde ha habido algunos casos en materia de farmacéuticas, químicos, y igualmente se pueden encontrar algunos casos en Colombia, unos pocos en Perú y quizás en México algunas aproximaciones. Entonces vean ustedes que esto es un tema absolutamente relevante y donde la academia además se ha volcado también a escribir sobre el tema. Si ustedes
hacen una búsqueda en Google van a encontrar muchísimos ensayos sobre este tema. Bien, ¿por qué es interesante? Bueno, porque estamos tratando dos leyes especiales que tienen unos objetivos a veces discutidos. Luego vamos a ver que la libre competencia económica, pues el objetivo de la misma, de esa legislación, está sujeto a algún tipo de contención. Y por otra parte, los casos en muchas ocasiones son sumamente sofisticados. Y son sofisticados entre otras porque por la naturaleza de los mercados en los cuales se da investigación. Si son mercados de alta tecnología, de alto desarrollo, pues igualmente los casos serán sofisticados. Ustedes bien saben que para que una autoridad, ya sea de propiedad intelectual o de competencia, pueda analizar un caso, pues necesariamente tiene que entender la naturaleza del mercado. En tercer lugar, el tema es controvertido, precisamente por la pregunta que me hago desde el comienzo y que el doctor Núñez ya analizó, y es: ¿hay algún grado de conflicto entre estas dos normativas o siempre hay armonía? Eso lo vamos a ver también en la exposición que voy a empezar. Yo le agregaría a estos 3 puntos de Francisco González de Cosio que el tema además es complejo y todavía tiene muchos cabos sueltos. Vamos a ver cómo, si uno mira otras jurisdicciones que han, digamos, decidido casos desde hace muchos años sobre este tema, como Estados Unidos y la Unión Europea, va a ver que no hay consenso en algunos aspectos. Va a ver que la Unión Europea a veces es más estricta que Estados Unidos, por ejemplo, a la hora de evaluar las ventas atadas, cuando hay una propiedad intelectual de por medio. Y entre las mismas jurisdicciones, y nuevamente acudo al caso de Estados Unidos, la manera de evaluar los derechos de propiedad industrial o intelectual a la luz de las normas de competencia también ha evaluado en más de un siglo, ha evolucionado, en más de un siglo de su aplicación. En un comienzo en Estados Unidos las cortes eran bastante escépticas, o si no escépticas, por lo menos muy duros con el tema de la propiedad intelectual. En sus primeros 40, 60 años de aplicación de la normativa de la competencia y de propiedad industrial fueron muy duros. Y luego en los últimos 30 años han cambiado totalmente su punto de vista, o el lugar donde analiza conductas como las de ventas atadas, y ahora es un poco, digámoslo, más laxo. Se puede decir que tiene un estándar menos estricto. Por otra parte, Europa contrasta porque en materia de ventas atadas y en materia de abuso de la posición dominante a través de la propiedad industrial, pues se distingue de Estados Unidos precisamente porque las autoridades son mucho más activas en perseguir conductas de esta naturaleza. Entonces vean ustedes que es un tema muy bien escogido por la Autoridad de Competencia de Ecuador y por el IEPI, porque todavía nos va a dar mucho que hablar, y creo que es muy acertado decir que este tipo de espacios son propicios precisamente para que haya debate y discusión sobre estos temas, y que cada país busque su modelo, que Ecuador busque la manera como quiere balancear los derechos de propiedad intelectual y la aplicación de la normativa de libre competencia, y que para ello lo haga internamente y con su propia discusión, sin perjuicio de que se evalúen otros puntos de vista, otras jurisdicciones. Es importante que desde un comienzo la Autoridad de Competencia de Ecuador y el IEPI pues tomen partido sobre qué es lo que quiere el país. Y por supuesto que ya vimos también en una exposición de esta mañana que la Constitución ecuatoriana pues ya da unas pautas sobre qué es lo que busca el país. Bien, la primera pregunta es si respecto a los objetivos de la normativa de libre competencia hay o no consenso. Digamos que entre las autoridades de competencia del mundo hay algún grado de consenso que las normas de competencia deberían procurar el mayor bienestar del consumidor posible, es decir, el bienestar del consumidor
y la maximización de ese bienestar es el bien jurídico a proteger. Pero ese no es el análisis que ha habido en los 100 años de historia de este tipo de legislación, y ni siquiera es absolutamente un asunto de consenso. En Estados Unidos vemos que hay, por ejemplo, una tendencia a promover el proceso competitivo en sí mismo, quizás porque ven la competencia como un valor en sí mismo, es un valor cultural. Pero, ¿será el proceso competitivo un fin o es tal vez un medio para algo más? Porque la competencia, hasta donde yo sé, no come, no va al mercado, no paga impuestos. ¿Quién es la competencia? Porque el proceso competitivo quizás es más un medio para algo más. Les contaba que maximizar el bienestar del consumidor es quizás el objetivo que la mayoría de las autoridades de la competencia persiguen en el mundo, pero sobre eso hay mucho debate académico, particularmente entre los economistas. Porque hay economistas que consideran que no se debe discriminar el bienestar del consumidor del bienestar del productor. Es decir, que la autoridad de competencia debería estar interesada no solamente en el bienestar del consumidor, sino también en la maximización del bienestar del productor. Que la sumatoria de los dos es el bienestar social total. Esto, digamos, es ya entrar en microeconomía, pero esto que parece tan abstracto, pues se ve en la práctica, en la norma. Les voy a dar un ejemplo. La norma colombiana en materia de control de concentraciones empresariales establece que cuando una integración produce determinadas eficiencias y ganancias para las empresas que van a realizar la operación, la misma puede ser autorizada bajo el entendimiento de que las compañías van a trasladarle parte o todo ese beneficio a los consumidores. Es decir, que la integración empresarial no solo va a beneficiar a las partes de la misma, sino también a los consumidores, quienes van a recibir algo de esos beneficios. Ahí la norma nos está diciendo que el bienestar del consumidor es más importante que el bienestar del productor. ¿Por qué? Porque si le pareciera neutral a la norma, ¿quién se queda? ¿En qué bolsillo se quedan esas ganancias, esas eficiencias? No obligaría a los productores a trasladar los beneficios de la integración empresarial a los consumidores. Pero la norma sí lo hace. Y hay otras normas, solo doy un ejemplo, pero hay muchos otros casos de otras normativas donde se presenta una situación similar. Entonces, digamos, sobre esto también hay una discusión. Luego, también quizás pueda haber consenso en el sentido de que las normas de promoción, de protección de la competencia deberían procurar la eficiencia de los mercados, y eso suena muy bien. El problema es que hay muchos tipos de eficiencia. La eficiencia no es una sola. Una manera de ver la eficiencia es la eficiencia productiva. La manera como ustedes y yo hablamos de ser eficientes, cuando uno es eficiente es cuando usa la menor cantidad de esfuerzo y logra el mayor resultado. Lo mismo en las empresas, el menor esfuerzo económico, los menores costos y las mayores utilidades. Eso puede ser la eficiencia productiva, ¿cierto? Tanto de una empresa como de un sector económico. Pero la eficiencia también puede ser la eficiencia de innovación, es decir, la capacidad no simplemente de bajar precios o sacar el mayor rédito posible, sino la capacidad de innovar, la capacidad de traer al mercado nuevos productos. Y yo les pregunto lo siguiente: la eficiencia de innovar, ¿quién la va a lograr o quién va a ser más eficiente en términos de innovar? Cientos de pequeñas empresas que están peleando el centavo porque el mercado es muy competido, o empresas más grandes que tienen capacidad de invertir en desarrollo y en tecnología. Esa es una pregunta precisamente sobre si ese modelo de competencia que el doctor Nuno nos contaba que es ilusorio, es una manera simplemente de ilustrar cómo funciona un mercado, pero que en la práctica no existe. Si ese modelo de competencia donde nos imaginamos cientos de empresas, todas pequeñas, todas apenas cobrando un precio por encima del costo marginal, si eso realmente va a llevar a un mercado donde haya innovación. Quizás no, porque la innovación requiere mucha inversión. Entonces vean ustedes que
y hay otros 3 o 4 tipos de eficiencias que uno podría mencionar. Entonces, decir que la competencia económica y las normas de competencia económica deberían promover la eficiencia económica no es suficiente. Hay que decir qué tipo de eficiencia es la que estamos procurando. Entonces, fíjense ustedes que ni siquiera es fácil ponerse de acuerdo sobre cuáles son los objetivos que busca la competencia. En relación con los objetivos de la propiedad intelectual, pues afortunadamente no tengo que hablar mucho de eso y puedo seguir en mi exposición porque el profesor Munoz ya lo dijo. Pero sin duda alguna los objetivos de estas normas, tanto de marcas, patentes y secretos comerciales y derechos de autor, buscan beneficiar tanto a los productores de esas invenciones o de esas nuevas creaciones como a los consumidores. En el caso de las marcas, empecemos quizás por las marcas, al consumidor lo beneficia en particular porque, como explicaban hace un segundo, pues la marca es una señal, la marca nos habla de una calidad, nos habla de algo, un producto, de cómo se hizo, de qué calidad tiene. Y la posibilidad de que una marca le diga a un consumidor eso le disminuye sus costos de búsqueda. Yo voy al supermercado y no tengo que haber hecho una investigación previa de cómo son los productos de Coca-Cola o cómo son los productos de cualquier otra empresa. La marca ya me dice algo sobre eso realmente. Y el productor, precisamente, al tener una protección para su marca, para ese signo distintivo, pues tiene la capacidad de recuperar la inversión que ha hecho en crear determinada calidad de producto, en tener un producto. Entonces vean ustedes que es bueno tanto al productor como para el consumidor. En el caso de las patentes, quizás el beneficio genérico del consumidor es tener un nuevo producto que antes no tenía. Cuando un producto no existe en el mercado, es equivalente a decir que su precio es infinito. Nadie tiene cómo pagar por él. Hoy en día, la cura para el cáncer, ¿qué precio tiene la cura para el cáncer? Infinito. Nadie puede pagar por él. El día que haya una cura para el cáncer, si eso no sea patentable, pues va a tener un precio y va a llegar a las manos del consumidor. Luego el consumidor, si efectivamente el esquema de patentes incentivó a los productores de fármacos o de vacunas llegar a una cura o una vacuna para el cáncer, bueno, obviamente el consumidor se va a beneficiar. Y visto desde el punto de vista del productor, pues el productor se beneficia de este derecho exclusivo que le da la patente para explotar un bien por un tiempo definido, para retribuir esa inversión que tuvo que hacer para poder llegar a la innovación. En el tema de derechos de autor, nuevamente, pues tenemos una protección genérica y es que el consumidor pues se va a beneficiar de nuevas creaciones y ya acá hay un asunto, digamos, de estética, de disfrute, casi que del buen vivir que habla la Constitución ecuatoriana. Y para el productor, por supuesto, lo va a proteger de quien quiera copiar su creación, apropiarse de ella sin haber hecho ningún esfuerzo y que por supuesto lo va a desestimular. Eso, digamos, es una exposición muy somera de los objetivos de la propiedad intelectual. Y ahora entremos entonces al tema de la relación entre los objetivos de las mismas, de estas dos leyes especiales que estamos viendo. Me van a excusar, yo prefiero no hacer alusión a normas especiales, salvo que sea absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque más que contarles cómo es la normativa colombiana o la venezolana o la brasilera o la europea o la estadounidense, lo que me interesa es poner de presente situaciones que se pueden presentar en Ecuador y que ustedes mismos se empiecen a formar criterios sobre cómo deberían las autoridades evaluarlos. Entonces la primera pregunta es si la relación entre propiedad intelectual y la ley del consumidor, de competencia, perdón, es una relación armónica o es una relación complicada y conflictiva. Entonces, quizás todos nosotros conocemos a don Ramón y doña Florinda, imaginemos que doña Florinda sea la autoridad de competencia y que don Ramón sea una empresa que está usando o no usando una propiedad industrial. Todos sabemos muy bien que no se la llevan tan bien a pesar de todos los esfuerzos de don Ramón y realmente es una situación tensa. Ahora, ¿por qué puede ser tensa? Si básicamente lo que hemos oído es que generalmente confluyen. Bueno, hay
casos de abuso de la propiedad intelectual, ¿verdad? Hay casos en los cuales, bajo el manto de la propiedad intelectual, las empresas buscan restringir la competencia, y eso es parte de lo que vamos a ver en un segundo. Y en esos casos se puede producir algún tipo de conflicto en las dos normatividades. Al final vamos a ver si hay tal conflicto o no, o si ese conflicto es simplemente ilusorio. Por supuesto que la otra imagen es la del profesor Girafales. Imaginemos donde la relación es absolutamente armónica, donde las dos normativas confluyen a un mismo fin. Uno podría decir que en abstracto las dos confluyen a que el consumidor se vea beneficiado de la innovación y que los innovadores tengan su justa retribución, y que en general pues todos nos beneficiemos de un sistema económico que funcione. Esa, por supuesto, es una manera de verlo. Ahora vamos a hacer una evaluación de la misma, no tanto en las nubes, sino más práctico. Vamos a ver casos prácticos, y estoy seguro que los más prácticos que vamos a ver ahora luego les van a servir para la exposición de mañana del doctor Nuno, en la que va a exponer más casos. Yo voy a empezar con el tema de los acuerdos, luego voy a pasar por conductas unilaterales de monopolización, y voy a finalizar, si el tiempo me alcanza, con el tema de las concentraciones empresariales. Ahora bien, vamos a entrar en la práctica. Hemos hablado hasta ahora solo en abstracto. Hemos visto que en abstracto uno puede ver que a veces las normas confluyen y que a veces parece que no confluyen. Ahora vamos a revisar esto en la vida real, y aquí es realmente donde podemos hacer el juicio, en vez de elevarlo tan alto. Veamos casos prácticos. Y empecemos con los acuerdos. Veamos este primer ejemplo. Varias empresas desarrollan maquinaria o equipos para arar la tierra, es decir, para la agricultura. Pero desde hace muchos años, todas entre ellas están litigando sobre las patentes que le fue otorgada a cada una de ellos por sus respectivas invenciones. Cada una de ellas considera que su patente es válida y que la de los demás no es válida por haber sacado provecho de su propia patente. De esa situación de conflicto puede surgir un interés de parte de esas mismas compañías de tratar de arreglar por las buenas, ¿cierto? Una transacción. Y ellas pueden llegar a un acuerdo de la siguiente naturaleza. Crean una compañía común donde cada compañía le transfiere a esta nueva compañía su patente, y a cambio recibe unas acciones. Entonces, las tres compañías que tenían sus patentes las transfieren, reciben unas acciones proporcionales, y luego ya todos son propietarios, digamos, proporcionalmente de la maquinaria. Luego, ellas escogen la maquinaria, que puede ser alguna de las que ya habían entregado, o una cuarta, una nueva, que surja precisamente del uso de todas las patentes y que sea de mayor beneficio técnico. Entonces, digamos que ellos sean capaces de salir con un nuevo equipo para arar la tierra. Y se ponen de acuerdo. Hasta ahí, digamos, uno no ve dónde está el problema competitivo. El mercado se va a beneficiar de que va a tener un nuevo producto mejorado, no va a haber litigio, que el litigio siempre es costoso. Hasta ahí todos quedamos contentos. Lo que pasa es que lo más probable es que esa nueva compañía va a querer fijar cuál va a ser el precio de reventa de ese bien, y todas las tres compañías van a querer por su cuenta también vender, y que la nueva compañía le licencie la máquina. Entonces, la primera pregunta que surge es si este es un camino para cartelizar, si estas tres compañías realmente utilizaron este mecanismo de solución de un conflicto para ponerse de acuerdo, y en vez de competir cada una con su máquina, sacar al mercado un producto en el cual solo va a haber un solo precio. Este es un caso que se basa de la vida real. Allá abajo siempre van a ver en las diapositivas que cito cuál es el caso de la vida real en el que se produjo. En este caso es de más de 100 años, tiene 115 años este caso,
no, 115 años, no, sino 111 años, y la Corte consideró que era legal. ¿Por qué consideró que era legal? Porque dijo, vea, una empresa que tiene una patente por sí misma tiene la capacidad de fijar el precio. Casi que si ella fuera un monopolio, porque no siempre los derechos de propiedad industrial dan origen a los monopolios, ella podría fijar ese precio monopólico. Y lo que hizo simplemente, o lo que hicieron estas tres compañías fue, en vez de discutir la validez de unos derechos de propiedad industrial, en este caso patentes, ponerse de acuerdo para que ese precio monopólico, en vez de ser fijado por uno, pues sea fijado por los tres, pero a cambio de que debe haber un avance tecnológico. En este caso, pues digamos, es controversial, no es, digamos, ajeno a críticas, pero en última lo que la Corte dijo es, si un propietario de propiedad industrial tiene el derecho de fijar su propio precio para vender su bien patentado, bien puede también hacerlo menos, y hacerlo menos es que si le va a licenciar a alguien más para que produzca el bien, pues también podrá decirle a cuánto lo vende. Es un poco de una fijación de un precio de reventa. Veamos otro caso más de acuerdos. Imaginémonos que hay una compañía que produce unos bombillos, que tiene la patente de ese bombillo, y que hay otra compañía independiente, también productora de otros bombillos, pero que está interesada en vender los bombillos patentados de la primera. Son dos competidores, digamos, imaginémonos en el mercado relevante de los bombillos, pero cada uno tiene sus bienes patentados. Imaginémonos que ellos llegan a un acuerdo en la que la empresa licencia para que la segunda pueda producir los bombillos. La empresa número 1 se arroga el derecho de decirle a la empresa número 2 a cuánto debe vender esos bombillos y la cantidad de los mismos. Puede decirle, muy bien, yo le voy a licenciar la producción de estos bombillos, pero solo puede producir 10.000 bombillos a la semana. Y los debe revender a este precio, que es el precio que yo uso internamente o que yo le fijo a mis distribuidores. Este pues también es un caso de la vida real, y en este caso estadounidense, la Corte Suprema de Justicia nuevamente consideró que era legal bajo el entendido de que mientras el acuerdo que acabo de describir y haga parte de una licencia para patentar, no violaba las normas de libre competencia. Y nuevamente, en cuanto ya no lo formal, sino lo económico, saca adelante el argumento de que si el monopolista hipotético tiene la facultad para fijar él solito el precio, pues bien podría licenciar para que alguien más produzca y seguir teniendo la capacidad de fijar el precio de reventa del bien. Luego, la Corte un poco como que nos dice, da la misma si uno solo produce y fija el bien, así dos producen y se fija el mismo precio. Da la misma en términos de quien tenía el derecho de propiedad industrial ya podía hacerlo, ya podía fijar ese precio por sí mismo. Ahora, indudablemente acá pues se produce un conflicto en el sentido de que sin duda alguna va a haber una empresa que escoge darle la posibilidad a otra que produzca su bien, pero no lo deja competir porque le restringen no solo el precio de venta, sino incluso la cantidad de bombillos que va a vender en este caso. Y eso obviamente puede terminar en una conducta que restrinja la libre competencia vía restricción de la cantidad de bienes, es decir, restricción de la producción. Ustedes saben que en la medida que haya menos bienes disponibles, los precios suben. Obviamente, este caso también ha sido muy atacado, digamos, o por lo menos criticado, y sin embargo, es un estándar, es una regla que aún permanece. Hay casos en los cuales
la Corte ha procurado distinguir situaciones parecidas y en las que ha dicho, no, aquí sí no lo veo igual, aquí sí me parece que el dueño de la propiedad industrial está usando la misma, luego vamos a ver, pero digamos que este caso fue un caso en que la Corte Suprema de Estados Unidos consideró que no se estaban violando las normas de libre competencia. Veamos ahora otro caso, que ya no tiene que ver con los precios, sino con la división geográfica o funcional de un bien. Ustedes saben que uno de los acuerdos típicos que prohíben las normas de la libre competencia son los acuerdos entre competidores para dividir los mercados, geográficamente o por clientes o por funciones. Bien, una persona dueña de una patente bien puede escoger licenciarla para un lugar geográfico determinado. Puede escoger otorgarle a diferentes empresas, cada una en su respectivo lugar geográfico, no nacional. Perfectamente puede hacer eso. Algunas normativas lo contemplan expresamente, que en el sentido de que el dueño de la patente puede licenciarla nacionalmente o bien puede hacerla geográficamente. En este caso, la pregunta es si también genera algún tipo de restricción a la competencia o no este tipo de limitación geográfica. Si se diera entre competidores, si se diera entre dos empresas que produjeran bienes sustituibles, bien podría decirse que no habría ninguna diferencia con el acuerdo anticompetitivo de redistribuirse una zona geográfica para que cada empresa quede como monopolista en la respectiva zona. Ahora, ¿qué pasa si el acuerdo no es entre competidores, sino entre un productor y una empresa que sea una distribuidora? Eso ya no sería una relación horizontal, sino vertical. En general, las jurisdicciones ven, digamos, con buenos ojos esta distribución geográfica de tipo vertical, porque generalmente lo que busca es resolver problemas de costos de transacción. Por ejemplo, problemas en los que una compañía quiera asegurarse que el servicio técnico del bien producido sea homogéneo y que para tal efecto o que la calidad, imaginemos, la atención al cliente sea homogénea, y por ello entonces escoge que la competencia no se dé entre su marca, sino con las demás marcas. Hemos visto hasta el momento acuerdos de precios, o por lo menos aparentes acuerdos de precios. Hemos visto aparentes acuerdos de repartición de mercado. Y ahora vamos a ver un acuerdo que es vertical y es la fijación de precios de reventa. Bien, ¿qué pasa si una compañía farmacéutica que tiene un secreto comercial respecto de su fármaco decide fijarle el precio para que las farmacias o los distribuidores le expendan al público el respectivo remedio? Eso es lo que llamaríamos un típico caso de fijación de precio de precio de reventa. La pregunta es, ¿ese precio, esa fijación de precio de reventa, sirve para proteger un derecho de propiedad intelectual? ¿Tiene alguna funcionalidad o no es necesario? Y esto esto es algo que se pregunta hoy en día la academia cuando se enfrentan a este tipo de casos. ¿Por qué? Porque si el objetivo de la propiedad industrial es proteger la invención, eso está muy bien, pero ¿para qué sirve? ¿Qué utilidad tiene que puedan ir más allá de la protección que da la propiedad intelectual o los derechos de propiedad intelectual y puedan abarcar incluso situaciones en donde le digan a terceros independientes, como pueden ser farmacias, a qué precio de vender su producto? Bueno, este caso nuevamente también fue un caso que ocurrió en Estados Unidos hace también muchísimos años. Es el famoso caso Dr. Miles, que como ustedes, quienes trabajan en temas de derecho a la competencia, saben que este caso ha sido reevaluado. Hoy en día la jurisprudencia ha cambiado, pero en lo que nos interesa a nosotros, que es la propiedad intelectual y el derecho a la competencia,
El análisis que hizo la Corte Suprema en ese momento era que realmente no era justificable que se le fijara el precio de reventa, porque el precio de reventa no ayudaba en manera alguna a que el dueño del derecho de propiedad intelectual pudiera verse protegido, y por lo tanto realmente rebasaba los derechos otorgados por la ley de propiedad intelectual y ya entraba en una práctica anticompetitiva, y se declaró como una práctica anticompetitiva per se ilegal. La diferencia de la jurisprudencia actual básicamente es que en un caso reciente de hace unos cuantos años, en el caso Liggin, ya la Corte Suprema de Justicia consideró que en algunos casos la fijación de precios de reventa puede tener efectos procompetitivos, que no siempre es anticompetitiva y que hay que analizarlo bajo un análisis de la regla de la razonabilidad, es decir, hay que analizar realmente cuáles son los efectos de la conducta antes de poder concluir si es o no anticompetitiva. Entramos a otra naturaleza de acuerdo. Hemos visto precios, repartición geográfica, precios verticales o fijación de precios de reventa, y ahora vamos a ver un cuarto tipo de acuerdo, que son los acuerdos de ventas atadas. Las ventas atadas tienen lugar cuando una persona o una empresa condiciona la venta de un bien a la adquisición de otro bien o servicio adicional que no tiene nada que ver o es de diferente naturaleza del bien principal. Pues bien, en materia de propiedad industrial perfectamente pueden ocurrir casos donde veamos ventas atadas. Imaginémonos el siguiente caso, también de la vida real. Una empresa patenta una máquina con la cual proyecta películas, y además de tener la protección que le da la ley por su innovación a través de la patente, ella pretende algo más y le dice a los cinemas, a los lugares donde uno va a ver películas, no sé cómo se llama aquí en Ecuador, a los cines, que solo pueden exhibir algunas películas, algunos films que ellos escojan, que están dentro de aquellos de los films que obviamente seguramente ellos tienen algún tipo de licencia para ser exhibidos. De esta manera ata un producto principal, que es la utilización de una máquina para proyectar, con otro bien que no es, digamos, de la misma naturaleza, adicional, como es el contenido, lo que se va a reproducir. En Estados Unidos pues ocurrió este caso, y la Corte concluyó que no era justificable esta venta atada, y que no era justificable en la medida en que la empresa que tenía la máquina para proyectar estaba obteniendo una ventaja en un mercado en el cual, digamos, no tenía dominación, que era el de las películas, el de las películas en sí mismas, con un bien en el que sí tenía alguna dominación, no solo por tener la propiedad industrial de un equipo, sino en general porque además tenía el poder de mercado en la manufactura de proyectores, que obviamente había otros proyectores, no era la única empresa que tenía máquinas para proyectar, pero sin duda era la empresa que tenía, digamos, la máquina de más avanzada estado del arte para poder proyectar. La pregunta acá nuevamente es si hay realmente un conflicto o no entre competencia económica y propiedad intelectual. Quizás en este caso no, porque precisamente el productor, el que tenía la patente, pues quiso ir mucho más allá de lo que la patente le estaba dando. Él, digamos, quiso abusar de la misma, quiso que a través de algo legítimo, que es una patente legítima que tenía, y otro acto jurídico legítimo, que es el acto de licenciar, quería algo adicional, ¿verdad? Quería lograr tener un poder sobre un mercado en el que él no tenía poder, que es, digamos, lo que hoy en día se llama, o la doctrina denomina apalancamiento, la teoría del apalancamiento. Esta teoría del apalancamiento, quizás mañana si el doctor Núñez habla del tema, van a ver que también
ha tenido un importante desarrollo en diferentes jurisdicciones. Sin duda alguna, en la Unión Europea son mucho más estrictos aplicando, las autoridades de competencia aplicando esta teoría del apalancamiento. En Estados Unidos, imaginémonos que goza un poco de menor importancia. En las jurisdicciones latinoamericanas tenemos en general se puede decir que hay una posición más cercana a la de la Unión Europea, es decir, ser muy estrictos a la hora de vigilar estas ventas atadas. Vamos a ver varios casos de ventas atadas, porque no todos son tan claros en el sentido de la violación. Algunas ventas atadas incluso pueden tener justificaciones. Imaginémonos que hay una empresa que es dueña de varias patentes, dueña de varias patentes, 10, 20, 30 patentes o hasta más, y todos esos bienes patentados son requeridos para producir un solo bien. En este caso estoy contando que el bien es una radio. La radio puede usar en una sola radio cientos de patentes. Bueno, imaginemos que esta empresa sea dueña de muchas patentes y que ella decide no patentar o no licenciar, perdón, individualmente cada una de las patentes, de los productos patentados, sino que dice, bueno, yo no voy a venderlos por aparte, yo le vendo el paquete, de licencias de todas mis patentes, y compra eso o no compra nada, porque yo no voy a vender por partes. Y este caso ocurrió en la vida real también. ¿Y cuál fue la lógica para que la Corte, en este caso de Estados Unidos, considerara que era legal, que no había conflicto con las normas de libre competencia? Es un asunto obviamente económico, y es que para el dueño de las patentes era muy costoso poder verificar en la práctica qué empresas usaban sus patentes, si usaban todas o usaban algunas. Los costos de vigilancia y los costos de transacción eran demasiado altos para la empresa que tenía las patentes, y por eso para ella existía un incentivo económico justificable de querer empaquetarlas, porque de lo contrario no iba a poder ejercer un control sobre el adecuado uso de las mismas. Vamos a ver en un siguiente ejemplo que algo muy parecido pasa también con los derechos de autor. Vamos a ver cómo las sociedades gestoras de derechos de autor pues también en últimas hacen lo mismo, y es ayudarle a los autores a disminuir los costos de transacción involucrados en controlar que sus derechos sean respetados. En este caso, pues como les contaba, se consideró que la empresa, que era dueña de varias patentes, tenía una justificación legal para escoger solo vender paquetes de sus patentes y no venderlas individualmente. Veamos ahora sí entonces este caso que acabo de anunciar, y es en derechos de autor. Tenemos muchos autores independientes, muchos artistas, cada uno produce sus canciones, sus libros, lo que sea, y por supuesto que ellos no se dedican, ellos no son empresarios en materia de proteger sus derechos y de cobrarlos y demás. Ellos son artistas, ellos saben de estética y demás, y seguramente eso es lo que les gusta hacer y no otras cosas. Y la manera de resolver el problema de los costos de transacción, de que a estos artistas les reconozcan su justa retribución por la creación artística que trajeron, es a través de las sociedades gestoras o administradoras de derechos de autor, donde estas sociedades, digamos, recogen derechos de muchas personas con nuevas creaciones, y esos paquetes los licencian. Digamos, no licencian una canción o dos canciones, sino licencian toda su librería, por así llamarla, de canciones, todo su portafolio de canciones. Digamos, aquí estoy hablando de un caso hipotético, pero realmente ha habido muchos casos que en la práctica, en la cual estas sociedades han sido cuestionadas. ¿Por qué? Imaginémonos que hay una discoteca que solo le interesa la música reggaetón y la salsa y todo lo que sea de bailar y saltar, y no le interesa la música clásica, seguramente no le interesa el rock, cierto tipo de rock, y le dice a la sociedad gestora: oiga, yo no quiero que me venda toda su portafolio, yo no estoy interesado en Mozart, no estoy interesado en Metallica, yo estoy interesado en uno famoso,
Daddy Yankee, yo soy Daddy Yankee, Oscar de León, a mí no me traiga moza, véngamelo por aparte. La sociedad gestora puede decirle, no, perdón, usted tiene que comprar toda la librería. Y eso ha pasado, y ha habido casos donde se ha discutido esto, y finalmente la Corte ha dicho, no, es que ellos tienen una justificación económica para este empaquetamiento, hay una lógica económica detrás de eso, y por eso el empaquetamiento, la venta, digamos atada, no va a infringir las normas de competencia. Otro caso de ventas atradas. En este caso sí vamos a ver una infracción clara. A mediados de los 90, Windows ya era la plataforma por excelencia de los computadores. Digamos que, por supuesto que Microsoft tenía una posición de dominio en relación con estas plataformas. ¿Y ellos qué hacían? Ellos, por supuesto, licenciaban a los a los productores, a quienes manufacturaban los procesadores y los computadores, la posibilidad de incluir su software en los computadores. Pero, ¿qué fue lo que se encontró que no se ajustaba a las normas de libre competencia económica? Que la licencia no se otorgaba, o digamos no se medía el pago de las regalías a partir de cada uno de los computadores que traían la plataforma de Windows, sino que independiente de si el computador manufacturado tenía o no tenía Windows, tenían que pagar. Entonces era una cláusula de licencia por procesador, no licencia por cada, no regalía por cada vez que usted use mi software, sino para la manufactura, sino por cada productor. Y esto obviamente lo que hacía era que encarecía los computadores que usaban en ese momento. La única plataforma competitiva en ese momento era DOS, que ya estaba de capa caída, pero encima de todo Microsoft quedaba una barrera de entrada y un cuello botella adicional, porque hacía más costoso que los productores decidieran escoger otra plataforma, porque igual le tocaba pagarle a Microsoft. Y digamos, este caso en el 95 no fue necesario que una corte decidiera al final del caso, sino que con lo que se llama un consent decree, que es como la aceptación de un compromiso, pues Microsoft aceptó retirar esa manera de cobrar las regalías de sus licencias. Otro ejemplo, digamos, de acuerdos, y este ya es el quinto, creo que con esto salimos de los acuerdos, es las licencias cruzadas y los fondos comunes. Cuando varias empresas tienen patentes relacionadas y que por tener algún tipo de relación, el ejercicio de una o de otra podría llevar la violación de un derecho ajeno, de un derecho de propiedad ajeno. Son patentes, en este caso, que se bloquean. Aquí me estoy imaginando el caso de una patente básica, imaginemos un producto, una máquina, y luego dos patentes adicionales que no son de la máquina completa, sino mejoras de la misma. Y hay discusión entre las empresas sobre si el ejercicio de una u otra para sacar adelante un producto va a infringir la norma de propiedad intelectual, en este caso de propiedad industrial. El acuerdo a la que ellos pueden llegar es precisamente crear un fondo común con las tres patentes, algo muy parecido al caso de las maquinaria para arar que les conté hace unos minutos, en el cual todas tienen, digamos, la posibilidad de licenciar las tres patentes, es decir, ponen un fondo común las tres patentes y ya cada uno tiene la posibilidad de usarlas por las licencias cruzadas que cada uno se da. Aquí obviamente hay unos riesgos adicionales, y es si la patente de cada uno de ellos no fue bien otorgada, un poco lo que denomina el doctor Nuno la dosis correcta, si hay alguna patente que realmente no tenía el suficiente nivel de inventiva. En últimas, este acuerdo lo que va a lograr es regularizar algo que la propiedad intelectual no estaba interesado en proteger, porque va a evitar el litigio entre las empresas donde algunas tenían derechos de propiedad industriales dudosos, y con el acuerdo pues van a blindarse y van a poder todos estar muy contentos repartiéndose, digamos, la renta adicional que les da tener los derechos de propiedad intelectual. Voy a pasar a las conductas unilaterales porque creo que se me está acabando el tiempo. Rápidamente, tenemos el tema de los precios excesivos e inequitativos. En Colombia, por ejemplo, hubo mucha polémica hace unos meses por los precios de algunas farmacéuticas
porque sus productos, por supuesto, gozaban de la protección de la propiedad industrial y no había posibilidad de hacer importaciones paralelas. Entonces las empresas, sin competencia alguna, para este tipo de bienes se podían dar el lujo de cobrar unos precios exorbitantes. Algunas de las comparaciones hablaban de que uno de esos fármacos costaba 14 veces más en España, por darles solo un ejemplo. Y la pregunta es si, por supuesto, los derechos de propiedad industrial siempre van a otorgar una posición de dominio y si los mismos van a esa posición de dominio va a ser poder utilizada para abusar, en este caso a través de precios excesivos. Sobre esto no hay consenso entre las jurisdicciones. El tema de los precios excesivos es un tema en el que cada jurisdicción realmente tiene su propia historia, pero en lo que sí hay consenso es que, primero, la propiedad industrial no siempre otorga un monopolio, y segundo, en el caso de los precios excesivos es necesario hacer un análisis demasiado riguroso para poder establecer si el precio es excesivo o no, porque es que el mismo nombre de la conducta nos dice que hay un alto grado de subjetividad para saber si el precio es muy alto. ¿Qué es un precio muy alto? Bueno, habrá que compararlo con precios históricos, compararlo con su costo de producción, compararlo con los precios en otras jurisdicciones comparables. Entonces no es un ejercicio fácil. Voy a hablar solo de los que ven en azul. Las negativas a licenciar, y aquí la pregunta es si las empresas dueñas de un derecho de propiedad intelectual están obligadas siempre a licenciar o no. Y en términos generales, la empresa, si se le está otorgando un derecho de explotación exclusiva, mal podríamos crear una regla de obligarla siempre a licenciar, porque si no, pues se evaporaría esa protección que la norma de propiedad intelectual quiere darle. Entonces, la respuesta muy breve sería: en general no. Muy rara vez deberíamos obligar a una empresa a tener que licenciar un derecho. Ahora, particularmente en Europa se ha considerado que algunos bienes inmateriales protegidos por la propiedad intelectual se pueden asimilar a una instalación esencial o a un servicio esencial, y que por tanto en algunos casos donde el bien efectivamente es esencial, donde el productor tiene dominio del mercado efectivamente, donde no le cuesta, digamos, marginalmente mucho darle acceso o licencia a los demás, entonces puede que haya casos límite en los cuales sea obligatorio esa licencia. Déjenme, por favor, llegar al último tema relacionado con las prácticas, y es el tema de las concentraciones empresariales. Ustedes saben que en la mayoría de las jurisdicciones existe un régimen de control generalmente previo de las concentraciones empresariales, cuando ellas tienen una entidad suficiente como para que la misma deba ser conocida por la autoridad. Y aquí, ¿por qué la propiedad intelectual y particularmente los patentes o las marcas nos interesan? Primero, porque una concentración empresarial puede llegar a efectuarse por una simple compra de unos activos inmateriales. Hay mercados en los cuales la marca es todo lo que vale, es lo más importante. Mercados en los cuales, por ejemplo, la reputación es lo que hace la diferencia en términos de vender o no vender. Si dos empresas competidoras hacen un negocio en el cual la primera le compra a la segunda una marca, les voy a dar un ejemplo. En Colombia solo existe una marca a nivel nacional reconocida para las paletas, solo hay una. Entonces imaginarán la importancia de esa marca. Si algún día surge una segunda marca de paletas reconocida a nivel nacional, y si la empresa, que imagínense tenga una posición de dominio, pretenda comprar esa segunda marca que logró salir como marca nacional, si la va a comprar, pues básicamente está concentrando un mercado. Y habrá que preguntar si a través de la compra de esa propiedad intelectual, en este caso de una marca, pues se va a restringir indebidamente la competencia. Lo mismo puede pasar con las patentes. Si las patentes son lo que le permiten, imaginamos, producir determinada maquinaria, y existen otras patentes similares que pueden producir bienes sustitutos,
cuando las dos empresas quieren unirse, y imaginémonos que sean empresas que tienen altos porcentajes de participación de mercado, y la concentración va a ser muy alta, y fuera de eso tenemos la barrera de entrada de las patentes. Si las dos se van a unir a través de una concentración empresarial, pues habrá que pensar si la compra digamos, de esas patentes va a generar también una indebida restricción a la libre competencia. Entonces, digamos, voy a concluir sin mirar esto, porque si no, entonces no terminamos nunca, diciéndoles que, en efecto, si uno revisa este tema de la propiedad intelectual y de la competencia en abstracto, muy en abstracto, puede que uno encuentre conflictos. Pero cuando uno aterriza el tema, se da cuenta que realmente los conflictos se originan más o en el abuso por parte de las compañías de un derecho legítimo, o en casos en los que la oficina de patentes, por dar un ejemplo, le otorga una patente a alguien que no tenía realmente una innovación con el nivel de inventiva necesaria, o en general cuando, digamos, no se da esa debida dosis de la protección de una innovación, ya sea porque sea excesiva o porque sea no suficiente. Entonces, en la práctica, cuando las autoridades de las cortes ven conflictos, generalmente no hay un conflicto de objetivos ni finalidades, sino de un abuso o de algún error que hubo por el camino, con muy pocas excepciones, quizás, aparte del caso que mencionaba el doctor Nuno, cuando en los licenciamientos incluyen medidas que tengan que ver con fijación de precios o de cantidades, puede que ahí ya entremos también a haber conflictos en la vida real. Yo supongo que esta presentación la van a subir a internet, entonces pues digamos en internet ustedes podrán encontrar una bibliografía sugerida tanto en español como en inglés sobre este asunto de tanta importancia, en la que van a poder ver qué pasa no solo en Estados Unidos y en Europa, sino en las otras jurisdicciones latinoamericanas en las que quizás nosotros deberíamos identificarnos un poco más. Y finalmente quiero invitarlos a que visiten una página web que fundé en el año 2007, en la cual diferentes autores de Colombia, de Ecuador, de México, de Chile, de Brasil, entre otros, escriben sobre asuntos de libre competencia económica en nuestra región, y por supuesto pues hay artículos que tienen que ver sobre el tema que tratamos hoy. Muchísimas gracias.